Vamos, que se escuche una iglesia que ama al Señor, dile. Oh sí, Señor, escucha a tu iglesia que te ama, que te anhela. Tú eres, oh sí, Señor, eres santo. Escucha a tu iglesia. Vamos, iglesia, dígale al Señor: te amo, te necesito, te anhelo cada día. Vamos, levante su adoración, lo que hay en su corazón. Te amamos, Señor, te amamos, Señor, te anhelamos a ti.
Oh sí, Señor, eres digno y santo. Toda gloria, Señor, toda honra es para ti, papá. Para que eres Rey de reyes, Señor de señores. Oh sí, Señor. Te amamos, Señor. Eres digno, eres grande. Digno es el Cordero Santo. Santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Oh, digno. Digno es el Cordero Santo. Santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. La
Sí, Señor. Yo no sé usted, pero aquí está la presencia del Señor. Y el Señor quiere hacer algo hoy en su vida, en su familia, en esta iglesia. Así que comencemos, demos adoración. Dios solo quiere escuchar la adoración de su corazón. Aquí está, Señor. Aquí está, Señor. Aquí está, Señor. Aquí estás. Oh, sí, Señor. Déjese abrazar por el Señor. Déjese abrazar por su presencia. Oh, Señor. Oh, grande Señor, eres grande, eres maravilloso. Estás en medio de nosotros y aquí estamos, Señor. Aquí tenemos nuestro corazón delante de ti, delante de tu presencia, papá. Es aquí donde anhelamos estar, Señor. Es aquí, Señor, donde todo temor, donde toda duda, donde toda tempestad se va, Señor. Oh, sí, Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Te amamos, papá. Gracias, Señor, por tu presencia. Santo Señor, digno Señor, admirable, oh, ese eres tú, oh, papito amado, anhelamos más de ti. Grande Señor, eres tu Señor. Tú eres grande, Señor, maravilloso. Oh, Señor,
Amén. Aleluya, vamos, siga aplaudiendo al Rey de Reyes. Amén. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Amén. No los escucho. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Amén. Así que si usted está agradecido con el Señor, alábele como nunca antes. Porque nosotros somos la luz en medio de la oscuridad. Amén. Somos ese altar encendido que lleva el mensaje a aquellas personas que no han conocido el amor que usted y yo conocemos hoy. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a seguir gozándonos porque vamos de gloria en gloria. Que se escuchen esas palmas, vamos. Quiero ver, vamos, dígale, tu luz brillando en mí, a través de mí, ser un altar, ¿que qué? Que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado, tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí, ser un altar. Que todos oigan, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, paro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, paro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. En gloria te veo, Dios, de
creen? ¿Cuántos creen que hay un Dios que para Él nada es imposible? ¿Cuántos lo creen? Para nuestro Dios no hay nada imposible. Aleluya. Amén, dice. Por ti no lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos te abren, las cadenas son rotas y yo no viviré por fe. ¿Por qué? Porque nada es imposible. Amén. Vamos a ver, porque estamos cantando que creemos en Dios, que para Él nada es imposible, ¿verdad? Entonces, si usted cree que para Dios no hay nada imposible, declare libertad para usted, para su familia, para su hogar, para esta iglesia, porque aquí hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí lo creen? Aleluya, hay libertad. Vamos, declare libertad para su familia, para su hogar, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Hay libertad en la casa del Señor. Hoy puedo
puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. ¡Aleluya! Hay libertad aquí, Señor. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Oh sí, Señor, hay libertad, Señor. Toda cadena se rompe, Señor. Todo se va, Señor, porque hay libertad en tu casa. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar. ¿Por qué? Porque somos libres. Vamos a entrar en su libertad. Por la sangre de Jesucristo somos libres. Libres todos. Porque somos libres. Somos libres. Por tu sangre. Libres todos. Porque somos libres. Somos libres. Por tu sangre. Yo libre soy. Amén. Amén. Hay libertad en tu casa. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, las puertas del Centro Cristiano Eterna Alabanza están abiertas para su vida. Aquí le esperamos los domingos y los jueves virtualmente. Amén, gloria al Señor. Bueno, todos están listos para recibir la poderosa palabra del Señor en esta mañana. Amén, diga amén con ganas, amén. Gloria a Dios. Vuélvase a poner de pie para que se estire, hermano, por respeto a la palabra de Dios y por respeto al pastor Juan Carlos, que hoy tiene una segunda parte y nos va a comentar de la palabra de Dios. Así que prepárese, hermano, y no permita que el enemigo le robe la palabra, que es la semilla, que es la palabra del Señor. Amén. Y allá a casa también anote y no se pierda la palabra del Señor en esta mañana. Que Dios te bendiga, pastor Juan Carlos, y que Dios te use. Amén, hermano Juan, muchas gracias. Tome su lugar, por favor, amado hermano y hermana. Como decía el hermano Juan, estamos agradecidos con Dios y alegres por su gracia, por su favor y por su misericordia. Creemos firmemente que cada día que pasa, solo la gracia de Dios nos sostiene, su amor, su misericordia,
Y al decir esto, definitivamente no nos cabe la menor duda que somos hijos de propósito, porque el propósito de Dios se va cumpliendo en nosotros. Así que, más que bienvenido a la casa de Dios. Hoy no es un domingo más, hoy es un domingo de gracia, de favor y misericordia, donde hay cielos abiertos para aquellos que aman su presencia y que venimos a inquirir en las cosas del reino. Nosotros, esta reunión del Centro Cristiano Eterna Alabanza tiene como propósito exaltar a Dios, tiene como propósito que su reino sea establecido por medio de la alabanza, de la palabra y de todo lo que hacemos. Así que bendecimos también a los que están de manera virtual, les bendecimos en el nombre de Jesús, bendecimos cada casa, cada hogar, cada familia que está conectado a esta hora. Sea la paz de Dios con ustedes. Mis amados hermanos, antes de poder entrar a la palabra, ciertamente estamos viviendo días en el mundo de muchas preguntas, incertidumbres, etcétera, pero en medio de todo ello nosotros proclamamos lo que somos y lo que creemos. No es un nombre cualquiera, no es una palabra cualquiera, es el nombre que es sobre todo nombre y es la palabra de Dios, que dice la Biblia que nunca volverá vacía, que siempre hará el efecto por el cual ha sido creada. Por lo tanto, declaramos que la palabra de Dios tiene el poder para cambiar las cosas. Así que no nos cansemos de proclamar lo que Dios dice a través de la Biblia, y la Biblia dice que al justo le irá bien. Así que seguimos adelante en el nombre de Jesús. En este día continuamos con la serie Renovados en el Espíritu de vuestra mente, en la parte 2, y creemos firmemente que Dios siempre nos direcciona para algo específico. Hemos proclamado en este año de renacimiento espiritual, y ese renacimiento tiene que ver con una constancia, una renovación constante. Habíamos dicho que cristiano que no crece es un cristiano que se estanca. Cristiano que no crece es un cristiano que se vuelve apático y se vuelve errático. Y apático porque empieza a tener pasividad en las cosas de Dios, y por ende alguien que no está lleno de la gracia y el poder de Dios empieza a debilitarse en su corazón, en su espíritu, a tal punto que puede errar en su caminar. Por eso decimos que se vuelve errático. Renovados en el espíritu de vuestro entendimiento. Esta es la segunda parte. Ya habíamos quedado, a manera de resumen, quiero decirle, decíamos que una mente renovada es una mente activa, es una mente viva. La persona que es renovada tiene que entender que no es una persona que se va a estancar. La necesidad que tenemos como hijos de Dios es de renovarnos todos los días, de estar creciendo en la obra del Señor. Pero decíamos que una mente renovada es una mente viva, es decir, una mente que está pensando en las cosas de Dios, una mente que se está ocupando en las cosas del Espíritu, y por lo tanto necesitamos estar activos y tener una mente viva. Una mente renovada es una mente perseverante, una mente que no se limita, una mente que va en avanzada. Y cuando hablamos de mente, es una mente que está alineada a las cosas de Dios. Acuérdese que nosotros habíamos dicho que el ser renovados en el hombre interior, pues sencillamente se aumenta en nosotros el entendimiento de Dios. Mis amados hermanos, creo que no hemos pasado los niños, ¿verdad? Entonces los niños pueden pasar de manera ordenada. Creo que ese detalle se nos escapó. Pero bueno, bendecimos a los niños y niñas para que van para la escuela dominical. Muchas gracias por recordarlo. Y en lo que los niños y niñas van a su clase, nosotros seguimos adelante en el nombre de Jesús. Entonces, iglesia, una mente renovada es una mente que está alineada con las cosas del reino. Una mente renovada es una mente que está en dirección correcta. Entonces, la necesidad que tenemos de alimentar la mente es de todos los días, alimentarla de las cosas de Dios. Y la mente perseverante lo tenemos de ejemplo en Jesús. Jesús fue perseverante, fue constante, fue persistente hasta cumplir la obra de su Padre. Y el tercer punto en el cual habíamos quedado, que una mente renovada es una mente humilde. Grábese esto y anótelo. Una mente renovada es una mente humilde. Y vamos a ir directamente a la palabra en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Mateo 11, 29. Una mente renovada no solamente está activa y perseverante, sino que es una mente humilde. Dice así la palabra: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesucristo nos da la clave para ser personas tranquilas y hallar descanso emocional. Esto me parece importante y necesario. ¿Por qué? Porque la mente renovada no solamente es activa y perseverante, sino que tiene equilibrio emocional. Y cuando hablamos de equilibrio emocional, hoy en día en el mundo hay un ambiente tenso, hay un ambiente de incredulidad, de incertidumbre, de dudas, porque no solamente por la situación que se vive a nivel del mundo, sino por muchas razones, no hay un equilibrio emocional y por lo tanto la gente tiende a caer en errores o tiende a confundir el mensaje. Pero de acuerdo a la palabra, nosotros entendemos que la mente renovada tiene una mente humilde, una mente equilibrada, hablando emocionalmente. Y ser humilde es acordarse de que venimos de la tierra y allí volvemos, salvo el espíritu que vuelve a Dios, porque Él nos lo dio. Dice la Biblia que del polvo de la tierra nos hizo Dios y sopló vida en nosotros. Por esto mismo un día daremos cuenta de la oportunidad de vida que nos ha dado el Señor. Algo importante, iglesia, es que no se puede ser humilde sin ser modesto. Y esto quiere decir, hay que ser equilibrado. No tenemos que tener un concepto ni más ni menos, sino un concepto equilibrado, real. ¿Por qué? Porque la modestia se manifiesta en el semblante, en las costumbres y reacciones de la persona humilde, y uno tiene que un corazón humilde. Uno que tiene un corazón humilde no tiene ojos altivos. Los humildes se conocen por su manera de ser, son modestos en cuanto a su apariencia y sus costumbres. Ellos no se jactan de ser más importantes que los demás. Cuando el corazón está lleno de humildad, el gran yo no se ve. Entonces entendemos que una mente renovada es una mente humilde, es una mente equilibrada, es una mente que tiene un concepto claro de lo que es y por lo tanto siempre le va a dar gloria a Dios. El equilibrio emocional es importante porque cuando Dios bendice, nos bendice para bendecir a otros, sino para enriquecernos o para darnos la gloria a nosotros. Esto lo digo porque algunas personas puedan pensar que todo está en el dinero. El dinero es solamente un medio. Una mente humilde es una mente equilibrada que tiene realmente entendimiento de lo que Dios es y lo que Dios quiere con él. Que cuanto más Dios nos da es para bendecir a otros. Si somos bendecidos en el área espiritual, económica, ministerial, es para siempre bendecir a otros. Entonces de ahí la importancia de tener la mente renovada para tener una mente humilde. Bien, amado hermano y hermana, renovados en el espíritu de entendimiento, la parte 2. Habíamos dicho también que cuando la Biblia dice renueven el espíritu de su mente, claro está que la mente no es un espíritu, sino que lo que está hablando es de la parte inmaterial, que hay que renovar los pensamientos. Y una vez los pensamientos son renovados, nuestras palabras van a cambiar y nuestras actitudes van a cambiar, porque sencillamente todo está conectado. Vamos a ver, alguien que piensa lo negativo, habla negativamente y termina haciendo las cosas pues de una forma negativa. Si nosotros vemos en el mundo, hay mucha persona que tiene la mente sucia. Lastimosamente la niñez ha sido afectada con personas inescrupulosas, con personas que tienen la mente depravada, y se ha visto mucho abuso en los niños porque hay una persona que tiene la mente sucia, depravada, y una mente sucia solo habla cosas sucias y termina haciendo cosas inmorales. Esto lo digo porque la Biblia dice el hombre es tal cual es su pensamiento. Un cristiano que se llena de la palabra, que se llena de la voluntad de Dios, no solamente conoce la voluntad de Dios, sino que habla de la voluntad de Dios y termina haciendo la voluntad de Dios. Esto es importante. Si pensamos y llenamos nuestra mente de las cosas de Dios, la mente es renovada, las palabras son renovadas, las actitudes son renovadas y todo va a ser renovado de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estamos siendo guiados por voluntad de Dios. Bien, entonces decíamos, la mente tiene que ser renovada. Pero vamos a leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Me llama la atención porque la Biblia dice, renueven el espíritu de su mente, entendiendo que la mente no es un espíritu, sino que es la parte inmaterial de los pensamientos. Pero Primera de Pedro 1:13 me llama la atención porque, bueno, lo primero que dice es llamamiento a una vida santa. Para tener una vida santa necesitamos tomar parte activa en nuestra vida y hacer crecer nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. 1:13 de Primera de Pedro dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Vean qué interesante, amada iglesia. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, como que si la mente tuviera cuerpo, ¿verdad que sí? ¿Por qué el escritor dice esto? Porque aquí lo que el escritor da a entender, ceñir los lomos, es ajustar la mente, preparar la mente, capacitar la mente de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, tener una mente preparada. Entender qué es lo importante en la vida, cuál es nuestro destino, quién nos ha llamado, cuál es el plan y qué espera Dios de nosotros. Eso es preparar la mente de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso significa ceñir los lomos del entendimiento. Primeramente decíamos, renueven el espíritu de su mente. Ahora el escritor dice, ciñan los lomos, dando a entender, renueven los pensamientos y a esos pensamientos denle forma. ¿Cómo forma? A través de lo que hablamos y a través de lo que hacemos. A esos pensamientos denle fuerza a través de la palabra. Para ello necesitamos que nuestra mente esté llena de la palabra de Dios. Alimentar el pensamiento, alimentar nuestra vida para entender la buena voluntad de Dios. Bien, y si nosotros pensamos cosas buenas, ¿qué vamos a hablar? Cosas buenas. Y vamos a terminar haciendo cosas buenas. Por eso le decía, una mente depravada solamente habla cosas sucias. Una mente depravada habla y termina haciendo lo incorrecto. Una mente llena de Dios habla lo de Dios y termina haciendo lo que Dios dice. De tal manera que los pensamientos están alineados con su voluntad y nuestras actitudes se conectan a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el cuerpo, el alma y el espíritu están siendo fortalecidos. Por eso la importancia de ser renovados en el ser interior, fortalecer nuestra vida. Necesitamos pensar en todo lo bueno, necesitamos inquirir en todo aquello que trae alimento a nuestra vida. Y vamos a leer lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 8. La Biblia dice, Filipenses 4:8, que nos es necesario invertir en nuestra vida, invertir en nuestra mente, llenar la mente de las cosas de Dios. Porque yo quiero que usted repita conmigo, una mente ociosa es un taller para que el enemigo trabaje libremente. Una mente ociosa que no busca a Dios es una puerta abierta para que el enemigo meta cualquier basura. Por eso es importante llenar nuestra vida de Dios. Filipenses 4:8 dice, en esto pensad. El escritor Pablo dice, hermanos, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, necesitamos meterle a nuestra mente lo que Dios quiere que nosotros pensemos y hablemos. Necesitamos pensar en lo verdadero, y lo verdadero viene de Dios. El mundo está lleno de mentira. No podemos creer a las mentiras del enemigo. La gente está confusa, la gente está convulsa. La gente dice, ¿qué va a pasar con el país? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con esto y lo otro? La Biblia dice que nosotros nos regimos de acuerdo a la voluntad de Dios, y por lo tanto creemos en la justicia de Dios. Creemos en la justicia, en la voluntad, en la gracia de Dios. Entonces vamos a hablar lo que Dios quiere que hablemos. Todo lo que es honesto, es decir, necesitamos invertir en lo que es bueno. Necesitamos ser justos. Y como decía en la mañana, no busquemos justicia, seamos justos. Porque si nosotros somos justos, vamos a propagar la justicia donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos. Si nosotros somos justos, vamos a propagar la dirección de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, donde quiera que vayamos y con quien estemos, vamos a propagar lo que es de Dios. Entonces necesitamos invertir nuestra vida y pensar en todo lo que es bueno. Pero vean qué interesante, Filipenses capítulo 4, el versículo 8 dice así, pero el versículo 9 es el desafío para usted y para mí. Vamos a leer el versículo 9 del capítulo 4, donde claramente el apóstol Pablo dice que todo lo que pensamos tenemos que ponerlo en práctica, porque el versículo 9, vamos a leerlo, capítulo 4, versículo 9 del libro de Filipenses. Dice la Biblia, si no leo de aquí, vamos a ver, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo está diciendo, lo que ustedes han visto de mí, lo que han aprendido, lo que han recibido, todo lo que les he dicho, lo justo, lo bueno, lo correcto, lo que es de buen nombre,
Todo lo que han visto de mí, lo que hemos proclamado, queremos decirle, ahora pónganlo en práctica. La Biblia dice que esto no se queda solamente en una simple palabra, sino hay que llevarlo a la práctica. Todo lo que hemos leído, de lo puro, de lo amable, de lo justo, de la virtud, de lo que es digno de alabanza, dice el escritor, hay que ponerlo en práctica. Una cosa es orar y otra cosa es accionar. Entonces, iglesia, aquí la importancia es que lo que nosotros oramos tenemos que llevarlo a la práctica. De ahí la importancia de ser renovados. Somos renovados en la mente, fortalecemos la mente. Una vez que fortalecemos la mente, tenemos que llevarlo a la práctica. Eso se llama ejercitarnos en la fe. Eso se llama estar haciendo ejercicio, hablando espiritualmente. Y quiero contarle una anécdota que en ocasiones pasadas la he dicho, sin embargo me parece oportuna decirla. En una ocasión, un siervo de Dios trabajaba en la obra de Dios como pastor y también trabajaba vendiendo libros. Este hombre salía todos los días a hacer su trabajo, vendía enciclopedias, como hace mucho tiempo se hacía, yo creo que usted se acuerda. Y entonces resulta ser que en una ocasión él toca la puerta de la casa, una persona le abre la puerta, era una mujer, pero esta mujer tenía malas intenciones. El hombre entra, cuando la mujer sale le dice, mire, yo voy a comprarle la enciclopedia, pero una pregunta, ¿con qué quiere que le pague? ¿Le pago con dinero o le pago con el cuerpo? En ese momento este hermano decía, no voy a ser hipócrita, me sentí tentado en ese momento. Él se quedó quieto, se quedó pensando y en ese momento agarró sus cosas y se fue. Entonces él viene y dice luego, hermanos, quiero serles sinceros, me sentí tentado, mi carne se sintió golpeada, pero saben que Dios me dio la fuerza para irme. ¿Saben por qué? Dice, porque yo siempre oro con mi esposa y nos encomendamos a Dios y le pedimos a Dios que nos guarde en este día de todo mal, de toda acechanza, de toda trampa del enemigo. Y la oración que hacemos todos los días me dio fuerza en el momento oportuno de la debilidad, de la prueba, de la tentación. Y esto me parece importante porque cuando uno piensa las cosas de Dios, habla las cosas de Dios, y en el momento de la dificultad Dios le da la capacidad a uno. ¿Para qué? Para poder caminar y ser fortalecido y huir de la tentación. Esto no ocurre automáticamente. Esto solamente ocurre cuando la mente está ocupada, cuando la mente está renovada, cuando la mente se está ejercitando en las cosas de Dios, cuando la mente le estamos invirtiendo cosas buenas y no cosas banales, cosas sucias, cosas mundanales. Por eso la Biblia, piensen en lo justo, piensen en lo honesto, piensen en todo lo que es digno de alabanza. Y luego el escritor dice, no solamente piensen, sino que llévenlo a la práctica, porque si nosotros nos ejercitamos en la fe, estamos sembrando en nuestra vida las cosas del reino. Y quien siembra las cosas del reino en su mente y su corazón, en el día de la lucha, en el día de la prueba, de la debilidad y tentación, va a ser fuerte, porque es la palabra que va a salir a relucir. Amado hermano y hermana, entonces la Biblia dice que tenemos que ser llenos de su palabra, y vamos a ir directamente a Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. El escritor también dice que el que es bienaventurado, ¿cómo le va a ir? Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y la palabra bienaventurado quiere decir dichoso, doblemente feliz. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Luego dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios por este versículo, porque claramente la Biblia dice, el hombre o la mujer es dichoso, es feliz cuando pone en práctica el consejo de Dios. Pero la Biblia dice, aquellos que ponen su confianza en lo mundano, que ponen su confianza en el hombre, que ponen su confianza en la riqueza, dice la Biblia que van a caer, y van a caer en lazo de confusión. Pero la Biblia dice que el hombre que pone su mirada en Dios y que medita en la ley de Jehová y que se alegra que en su ley, dice la palabra que será como árbol plantado. Entonces quiere decir, hermano, que cuando leemos la Biblia, meditamos en la palabra y no la leemos como leer el periódico o la revista, porque déjeme recordarle algo, la Biblia no se lee como leer el periódico, la Biblia no se lee como leer la revista, la Biblia no es un libro de información, la Biblia es un libro de formación. Y cuando hablamos que es un libro de formación, es porque tenemos que llevar a la práctica los dichos de Dios. No solamente es decir la palabra, es practicar la palabra. Y para practicar la palabra hay que ejercitarnos todos los días. Todos los días tenemos que entrenar. Así como el atleta tiene que entrenarse todos los días, así como el que hace natación, así como el que practica el fisiculturismo,
fisiculturismo, todos los días tiene que ejercitar su cuerpo, todos los días tiene que cuidar el cuerpo. Espiritualmente hablando, nosotros necesitamos invertir en el hombre interior, necesitamos invertir en nuestra vida para ser renovados, para ser fortalecidos y para que en el día de la prueba, de la lucha, del temor, de la ansiedad, y cuando el mundo diga no se puede, el cristiano tenga una mente renovada donde diga sí se puede, porque la sabiduría, la gracia y la inteligencia, el favor de Dios está sobre mí. No es una simple retórica, es una convicción, porque cuando el pensamiento de Dios está en nuestra mente, todo es renovado, mi hermano. El hombre es bienaventurado, hombre y mujer, cuando ponemos nuestra confianza en la ley de Dios, y dice seremos como árboles plantados junto a corriente de aguas, aleluya, y la hoja no va a caer y no va a haber escasez, todo lo que hace prosperará. Y quiero decir algo importante, porque en la vida cristiana la bendición no depende de lo económico, no depende de la material o del dinero. La bendición depende de quién tenemos adentro. Y yo testificaba en la mañana y lo decía con mucha humildad y con mucho temor. Desde el año que yo me convertí a Cristo, a mis 14 años, año 1987, lo recuerdo como que fuera ayer, porque fue un momento especial donde Dios me tocó. Y precisamente ayer, en horas de la noche y madrugada, yo meditaba el día que me convertí. Pensaba en la gente que me instruyó, pensaba en la gente que ya no está, pensaba en la gente que ya se fue para el cielo, y dije, Señor, ha pasado mucho tiempo, ha pasado muchos años, estamos en el 2022 y tu gracia y tu favor nunca me han dejado. ¿Saben por qué? No porque yo tenga méritos, ni porque sea, como decimos en Costa Rica, muy carga. No, Dios me ha sostenido porque he entendido que si su pensamiento está en mí, que si su palabra está en mí y su voluntad está en mí, Él siempre me va a guiar a tierra de rectitud. Él nunca me va a dejar a la deriva. Él siempre va a estar en mi barca en medio de la tempestad y la necesidad. Él siempre va a suplir, Él siempre va a estar. No se lo digo, hermano, por decirlo, se lo digo con convicción. Se lo digo, hermano, porque he visto su gracia y he entendido que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Muchos han puesto su confianza en el dinero, han puesto su confianza en el trabajo. El que pone su confianza en Dios jamás será avergonzado, y en el día oportuno Dios va a proveer. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, al ser alineados con la voluntad de Dios, sencillamente la esencia de Dios viene a morar en nosotros y podemos hacer aquello que creímos que no podemos hacer. Podemos cambiar. Por eso yo digo, hermano, ¿quién es el hombre que cambia al hombre? Nadie. El hombre no puede cambiar al drogadicto, al vagabundo, al borracho, al adúltero, al fornicario. Solamente Dios. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando el hombre o la mujer se enfocan en Dios, entonces dicen, Dios, te necesito. En ese momento Dios interviene, viene a nuestro favor, y la cobertura y la gracia de Dios viene a usted y a mí. No lo vemos, pero es algo sobrenatural. ¿Cuándo qué? Cuando pensamos en Dios, cuando invocamos a Dios. Es por eso que nuestra mente tiene que estar llena de Dios. Mire, hermano, se ha comprobado a lo largo del tiempo que los hijos de Dios, aquellos que creen en Dios, nunca han sido avergonzados. Pueden matarnos, sí, pueden quitarnos lo material, pero nunca podrán quitarnos el gozo eterno. Al final de cuentas, esto es pasajero, lo que prevalece es lo eterno. Es por eso que la mente renovada piensa en lo eterno, la mente renovada piensa en lo justo, la mente renovada piensa en lo amable, la mente renovada se ejercita todos los días en el amor, en la piedad, se ejercita en practicar las cosas del reino. Por eso yo quiero decirle, iglesia, en esta hora, seamos como esos árboles plantados, que su hoja no cae, dice, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuándo? Cuando el pensamiento ha sido renovado con la mente de Dios. Y es que quiero decirle que lo contrario a no ejercitarnos, ¿sabe qué es? Lo contrario a no ejercitarnos en la fe es que la mente se vuelve pasiva y errática. Yo quiero que usted preste atención a esto, porque cuando uno no se ejercita en la fe y no llena su mente de Dios, la mente se vuelve pasiva, errática y almática, y por ende lo que sigue es la caída, lo que sigue es la destrucción, la confusión, y la gente termina apartándose del propósito de Dios. ¿Todo por qué? Porque no cuidó su mente. Vuelvo al inicio. Renovar el espíritu del entendimiento es fortalecer los pensamientos. Luego, ceñir los lomos del entendimiento es preparar la mente para lo que viene, entender el propósito por el cual estamos en la tierra, entender que Dios nos ha llamado a justicia, nos ha llamado a paz, nos ha llamado a ser cabeza y no cola, nos ha llamado a tener un entendimiento claro de las cosas del reino. Es necesario que en este siglo XXI la iglesia se llene de las cosas del reino. Hay mucha confusión, hay mucha apatía, mucha incredulidad, hay mucha ideología, hay mucha voluntad de hombre, hay mucha anarquía, y usted y yo sabemos que la anarquía es vivir
vivir sin ley o con mi propia ley. En medio de ello hay hombres y mujeres temerosos y temerosas de Dios que le dicen: yo decido creer en Dios, decido llenar mi mente de Dios, porque cuando la mente tuya y mía está llena de Dios, vamos a proclamar las verdades del reino. Y cuando se proclama la verdad, establecemos el reino, establecemos justicia, establecemos poder, gloria, sanidad, sabiduría. Donde otros dicen no se puede, el Hijo de Dios dice sí se puede, porque la mente de Dios está en mí, por lo tanto la boca de Dios está en mí, por lo tanto yo soy las manos de Dios, yo soy los pies de Dios, yo soy el portador de la gloria de Dios. Necesitamos una iglesia renovada en el espíritu, renovada en la mente, para establecer el reino, aleluya, el reino de Dios. Por eso le decía hace un momento, una mente ociosa en las cosas de Dios es el terreno fértil para el enemigo. Una mente que no se ocupa en las cosas de Dios es llena de basura. ¿Cuál es un indicio cuando hay un cristiano enfermo? Qué pereza venir a la iglesia, qué pereza leer la Biblia, qué pereza. No, Señor, en ese momento hay que hacer un alto y decirle: Señor, trae un rompimiento a mi vida y renueva mi mente, renueva mi corazón, renueva mis actitudes, porque yo necesito una transformación real y contundente. Porque la vida cristiana no son palabras, la vida cristiana es acción. La vida cristiana tiene que ver con un renuevo, tiene que ver con una revelación constante. Y voy a decir algo que hace mucho tiempo he dicho y lo vengo repitiendo. A ver quién se acuerda. Cuando nosotros repetimos la palabra de Dios, ¿qué obtenemos? La repetición de la palabra nos da retención, ¿se acuerda? La retención de la palabra nos da revelación, y la revelación de la palabra eleva nuestra naturaleza. Entonces, si la Biblia dice que el hombre es tal cual es su pensamiento, si mi mente está siendo llena de la palabra de Dios, voy a tener retención de las cosas del reino. Y una vez que tengo retención, tengo revelación. Y esa revelación va a elevar mi naturaleza de tal manera que aunque vivamos en este mundo, voy a tener una perspectiva de eternidad. De tal manera que aunque seamos humanos débiles, que muchas veces fallamos, nuestro espíritu está renovado y siempre vamos a tener dirección de lo que tenemos que hacer. Dónde ir, dónde no ir, qué hacer y qué no hacer. Tenemos que cuidar nuestra mente. Hay mucha gente que dejó de alimentar su mente y se volvió errática y por ende almática. Repito, alguien que no llena su mente de Dios se vuelve errático y por ende almático. El almático es el que dice hoy sí y mañana no. El almático es el que dice no siento adorar. El almático es el que dice no siento seguir en las cosas de Dios. El almático es el que dice no siento que no puedo más. No, en ese momento necesitamos renovar el espíritu, necesitamos avivar el espíritu, necesitamos que Dios despierte nuestro espíritu, para que una vez el espíritu despierte, cautive el alma y cautive el cuerpo. ¿Por qué mucha gente degrada el cuerpo? ¿Por qué mucha gente peca con el cuerpo? Porque se han vuelto almáticos, porque dejaron de percibir las cosas del espíritu. Pero un cristiano que está conectado de espíritu a espíritu, de corazón a corazón, su mente es renovada y por lo tanto todas sus acciones son renovadas y ve claramente cuál es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3 le dice a los corintios: yo tengo temor de algo, que ustedes sean apartados de la gracia de Dios. 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3: yo tengo temor de que ustedes se aparten de la sincera fidelidad a Cristo. Y les exhortaba y les decía: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y yo quiero que abra los oídos espirituales, porque cuando la Biblia dice los sentidos, no solamente son los sentidos naturales, sino espirituales. ¿Por qué la importancia de tener los sentidos alineados a la voluntad de Dios? Porque el sentido de la vista hay que tenerlo alineado para no pecar con la vista. El sentido del oído hay que tenerlo alineado para escuchar lo que Dios dice y no lo que el enemigo dice, porque muchas veces a tu mente llegan palabras negativas o la gente te dice lo negativo. Tienes que escuchar lo que Dios está diciendo, tienes que aprender a percibir lo que Dios percibe, tienes que aprender a tocar lo que Dios quiere que toques, hablando espiritualmente. Sí, pero también en los sentidos naturales tenemos que cuidarlos.
Tenemos que cuidar los sentidos naturales, pero mayormente los espirituales. ¿Por qué? Porque un cristiano que deja de percibir a Dios es un cristiano que no sabe para dónde va. Pero cuando alineamos los sentidos espirituales y estamos frescos delante del Señor, sabemos y conocemos la buena voluntad de Dios y por lo tanto no vamos a errar, no nos vamos a equivocar. Es una promesa que está en la Biblia. Entonces Pablo le decía, me temo que como la serpiente engañó a Eva. Vean ustedes que la serpiente, el enemigo, usando a esta serpiente, dice, engañó a Eva. ¿Qué fue lo que quería robarle a Eva? La identidad. Estaba llegando a la mente de Eva. Quería robar los sentidos y efectivamente robó los sentidos naturales y por ende los espirituales. Porque metió una mentira en su mente. Cuando ustedes coman del fruto que Dios les ha dicho que no se puede comer, los ojos van a ser abiertos. Entonces la mujer le dio cabida a ese pensamiento. Y como la mujer, Eva, le dio cabida a ese pensamiento, el hombre también pecó. Una vez que entra aquí en la mente la mentira, empezamos a hablar lo que no es de Dios y terminamos haciendo lo que a Dios no le agrada. De ahí la importancia de no escuchar las mentiras del diablo y alinear nuestros pensamientos con la voluntad de Dios. Por eso Pablo le decía a los corintios, cuiden sus sentidos para que no sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Siglo XXI es un siglo desafiante. Ser cristiano en este tiempo es determinante. Porque el cristianismo no venía a la iglesia. Venía a la iglesia, hermano, con todo respeto, cualquiera lo puede hacer. ¿Sí? Ser cristiano allá afuera es otra cosa. Ser cristiano allá afuera es otra cosa. Que cuando te digan, niega tu fe, no la voy a negar, me mantengo firme en los principios y valores. Y hay muchas iglesias que se han vuelto tan liberales que ya nada es malo y confunden el amor con la disciplina. Dios es amor, nos ama a todos. Sí, Dios nos ama a todos, pero Dios al que ama disciplina y lo instruye y lo capacita. Por eso decimos, la Biblia no es un libro de información, sino de formación. Por eso le digo, no se lee como el periódico. Ay, vamos a ver qué dice la Biblia. Salmo 23, Jehová es mi pastor. Ay, gracias, Señor, tú eres mi pastor. No, un momentito, así no se lee la Biblia. Ay, voy a abrir el Salmo 91 para que me proteja todo el día. Eso se llama superstición, así no trabaja el Señor. Lo que Dios quiere es que lo que tú leas se inserte en tu espíritu para que tú tengas revelación realmente de lo que Dios quiere para ti en estos tiempos y puedas caminar de acuerdo a la voluntad de Dios en medio de un mundo tan convulso, tan confuso y tan rebelde a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que vendrán los tiempos de Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que el espíritu anticristo ya se está propagando. Hermano, abramos los ojos espirituales y los oídos espirituales. Necesitamos capacitar a nuestras generaciones. El niño, hermano, no espere que llegue a la escuela. Desde que esté en el kinder, en el materno, instrúyalo, capacítelo en la palabra de Dios. Y cuando fuere viejito, adulto, mayor, no se va a apartar. Pero desde ya están en muchos lugares, en muchas instituciones en todo el mundo, están capacitando a los menores para irles cambiando la mente para todo lo que viene. Escuelas, colegios, y la iglesia no solamente tiene que orar, sino que tiene que accionar también, porque cuando el pensamiento es renovado, yo hablo lo que Dios dice, y ya no digo, así digo yo, se dice, así dice el Señor. Así dice el Señor. Si no ceñimos los lomos del entendimiento, es decir, si no preparamos la mente para ser fortalecidos en el hombre interior, vamos a caer en error, aceptando una vida cristiana sin fruto y por ende contristamos al Espíritu Santo. Y esto, hermano, póngale bastante oído. Es peligroso contristar al Espíritu Santo. Es peligroso contristar o poner triste al Espíritu Santo. ¿Cuándo el Espíritu Santo se pone triste? Cuando un creyente no se renueva en su mente. Y el Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu Santo es una persona que siente y que nos anhela celosamente para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4 versículo 30. Léalo conmigo por favor, acerca de no contristar al Espíritu Santo. Efesios 4 versículo 30. Y no pongan triste o no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es decir,
traten de agradar a Dios y traten de poner contento al Espíritu de Dios, en otras palabras. ¿Cómo? Pensando lo que el Espíritu quiere que pensemos, hablando como el Espíritu quiere que hablemos y actuando como el Espíritu Santo quiere que actuemos. La Biblia dice que el Espíritu Santo toma de Cristo. Una vez que toma de Cristo, se lo da a la iglesia para que la iglesia sea el olor de su conocimiento, para que la iglesia propague el olor del conocimiento del cielo. El Espíritu Santo toma de Cristo y lo da a la iglesia, pero el Espíritu Santo no puede darle algo a la iglesia cuando la iglesia no quiere nada con él. ¿Se acuerda lo que hemos dicho hace algunos días de que nosotros necesitamos ser renovados en el Espíritu? Mientras más Espíritu Santo, más revelación va a haber. Mientras más Espíritu Santo, más poder de Dios va a haber en su vida. Mientras más estemos del Espíritu Santo, más sabiduría, inteligencia y dirección vamos a tener. Mientras más llenura del Espíritu Santo, más poder, más denuedo, más autoridad, más gracia y menos temor. Pero ¿por qué mucha iglesia se vuelve errática, almática? ¿Por qué? Porque ha dejado de llenarse del Espíritu Santo. ¿Por qué mucha gente se vuelve liberal? ¿Por qué mucha iglesia se vuelve mundana? Porque ha dejado de llenarse del Espíritu Santo. Esto es sencillo de entenderlo. No se trata de venir a hacer un culto. Se trata de venir a tener un encuentro con Dios. Porque la iglesia no es un club social. Sí, socializamos, yo estoy de acuerdo, pero no es algo para decir cómo me siento y ahora qué van a hacer. Es para decirle, este es un punto de encuentro donde necesito renovar mis fuerzas, necesito llenarme, que el Espíritu Santo me envuelva, me llene para continuar en mi casa seguirme llenando y luego venir a la iglesia, seguirme llenando de tal manera que todos los días, de lunes a viernes, de enero a diciembre, cada década, cada año, cada ¿cómo se llama? Cada milenio, digamos, de generación en generación, muchos han puesto su confianza en Dios. Porque desde hace muchos años se predica la palabra. Y han pasado los años, 100, 200 años, y aquellos que han predicado la palabra siempre ha estado viva y eficaz, llevando fruto y cambiando mentes y corazones. El Espíritu Santo se pone triste cuando el creyente hace caso omiso de su presencia, de su voz y dirección. El entristecer al Espíritu Santo lleva a resistir al Espíritu. Y quiero que vayamos por pasos. Mire, 1. No poner triste al Espíritu Santo es hacer caso omiso de la voz y de su dirección y de su presencia. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha despertado de madrugada? ¿Cuántas veces Dios te ha despertado? Y algunos digo, sí Señor, vamos a orar. Otros han hecho caso omiso y es que Dios te quiere encontrarse contigo. ¿Cuántas veces te ha pasado también las del profeta de Samuel? Que Dios llamaba al profeta. Y algunos hermanos han escuchado hasta la voz. Otros han recibido sueños de Dios. Pero no hagamos caso omiso cuando Dios quiere hablarnos. No hagamos caso omiso cuando hay una palabra que se está repitiendo en nuestra vida. Algo Dios quiere hablarnos. No hagamos caso omiso cuando Dios te motiva a orar, te motiva a meterse en su presencia. Si invertimos tiempo en muchas cosas, en la televisión y otras cosas, ¿por qué no invertir tiempo en las cosas del reino? Por eso decía hace unos días, ¿cuánto tiempo pasa la gente en la televisión viendo 2, 3 horas la película? No estoy diciendo que sea malo, siempre y cuando vea algo bueno. Pero cuando se trata de orar, son 5 minutos y ya la gente no puede seguir. Pero cuando hay una llenura del Espíritu, 5 minutos no es nada, porque cuando te das cuenta, ya pasó media hora, tan rápido, sí, porque estoy ocupado con mi Padre. No debemos hacer caso omiso a la presencia, voz y dirección del Espíritu Santo. Presta atención, el entristecer al Espíritu Santo lleva a resistir al Espíritu. El entristecer al Espíritu Santo lleva a resistir al Espíritu, que a su vez lleva a apagar el fuego del Espíritu y finalmente a insultar al Espíritu de la gracia, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Lastimosamente he conocido gente que comenzó en la gracia de Dios, hoy están predicando otra doctrina de hombres o doctrina de demonios. Hemos conocido gente que ha comenzado en la gracia, hoy está predicando algo que no está en la Biblia. Por eso yo le digo a la iglesia, todo lo que escuche en la radio y todo lo que ve en la televisión, no diga amén. Primero escudriñelo, primero estúdielo. Primero tiene que sazonarlo para ver si realmente es cierto lo que están diciendo. No todo lo que dice el Facebook es cierto. No todo lo que está en Google es cierto. Pero lo que está en la Biblia sí es cierto. Por eso hay que prestar oído para no ser confundidos por vientos doctrinales. Y para ello hay que agudizar el oído y decirle: Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, agudiza mi oído. Espíritu Santo, dame sensibilidad. Si me he vuelto duro, quiébrame por dentro, Espíritu Santo, para escucharte. ¿Sabe qué le digo yo al Señor, hermano, cuando estoy orando y no siento nada? Porque la carne nunca va a sentir, la carne nunca va a estar dispuesta, pero esta carne hay que obligarla, hay que someterla. Yo le digo: Señor amado, quiébrame, necesito un rompimiento. Esta carne no quiere someterme. Quiébrame, quiébrame, Señor, quebrántame, Dios mío. Quita de mí el orgullo, quita de mí lo que esté estorbando. Hazme nuevo, Dios mío, renuévame, purifícame, santifícame. Yo le digo: Señor, quiébrame. Y el Señor empieza a darme, hasta que yo busco quebrantarme delante de Dios. Y el quebrantarse delante de Dios es humillar el espíritu. Pero no podemos hacer caso omiso. Mucha gente ha puesto triste al Espíritu Santo y ha llegado a resistir al Espíritu Santo. No se trata de conocer la Biblia, hasta los demonios la conocen. Además, hay demonios que conocen mejor la Biblia que muchos cristianos. El problema es que no la practican. No se trata de conocer, se trata de hacer. Y voy a decir algo con mucho respeto. Hay mucha gente que pone cosas muy bonitas en el Facebook, pero habría que ver si en la práctica las están practicando. ¿Sí o sí? Hay gente que pone en el Facebook: amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, y está enojado con la familia. Y entonces, como dice mi mamá, ¿en qué país vivimos? Hay gente que dice: adorar al Cordero, al que está sentado en el trono, y no puede perdonar al que está sentado a la par de él en la iglesia. ¿Verdad? No es cuestión solamente de decirlo, es de practicarlo. Cristianismo es un desafío. Cristianismo nos lleva a una práctica real, no falsa. Entonces, mucha gente podrá poner versículos muy bonitos, pero si no están haciendo la voluntad de Dios, tarde o temprano se van a ver muy feitos. ¿Sí o sí? Contristar al Espíritu Santo es que si Dios me dio algo para yo multiplicarlo y no lo estoy haciendo, entonces estoy resistiendo al Espíritu. Y hablo con personas que tienen ministerio. Ojo lo que me están viendo de manera virtual, porque mucha gente nos ven en diferentes horas también. Si Dios te ha dado un ministerio, si Dios te ha puesto algo en tus manos y no lo estás multiplicando, hay un peligro. Porque Dios nos va a pedir cuentas de nuestra mayordomía. Dios me va a pedir cuentas a mí, no solamente de la familia, sino de la iglesia. Voy a hacer un paréntesis. Los jueves, este pasado y el que sigue, estamos hablando de una iglesia saludable. Y yo decía algo importante que Dios me exhortó a mí. Hay gente que le dice al Señor: dame una iglesia grande, Señor. Y gloria a Dios, Dios puede darnos una iglesia grande. Pero Dios nos exhorta y nos dice: no te basta con la que tienes para que sea formada. Primero formemos a los que tenemos y después pensemos en los demás. Eso es como decirle: Señor, quiero el carro último modelo, y ni siquiera maneja, no tiene licencia. Entonces comience. No tiene la capacidad económica para sostener un carro del año, entonces comience de a poquito. Y Dios me administraba eso a mí, me exhortaba. No es pedir una iglesia grande, la que tenemos es suficiente para presentarla a Dios cuando nos pida cuentas. Está grueso esto, hermano. Su familia es suficiente para que usted la forme y la presente delante de Dios. Oye, hermano, yo le temo a eso.
Cuando pasemos ante el tribunal de Cristo. Bueno, quiero acordarle algo. Existen dos juicios. Uno que es para la rendición de cuentas, es decir, el tribunal de Cristo donde vamos los creyentes. Y está el juicio que es condenatorio, el del gran trono blanco. Algunos no saben eso, pero es importante que sepa que el juicio de los creyentes es cuando piden cuentas de nuestra mayordomía y es donde Dios va a repartir galardones. ¿Sí? Entonces nos va a pedir cuenta. ¿Y qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con el talento, con el don que te di? Ay, Señor, es que estaba tan ocupado, apartado de mí. Y ahí no hay quita, hermano. Oh, Señor, pero qué injusto. Te serví 40 años en el ministerio. No es los años, no es la cantidad, es la calidad. Por eso hemos dicho, una iglesia no se mide por el número de miembros, por el grupo de música, por el lujo. Una iglesia se mide por el carácter que la iglesia esté proyectando de Cristo. Entonces, el punto es que la iglesia Eterna Alabanza, Dios me va a pedir cuentas de la familia. A usted Dios le va a pedir cuentas de lo que está haciendo. ¿Usted tiene familia? ¿Tiene hijos? ¿Usted tiene nietos? Prepárese, le van a pedir cuentas. Ay, Señor, es que a tanto le hablé y no quiso hacer caso. Hoy es el tiempo. Hoy hay que estorbarle a los hijos, aunque no les guste. Tienen dos opciones: o lo toman o le echen azúcar para que les sepa mejor y se lo traguen. Aunque estén viejos los hijos. Aunque los hijos ya tengan 40, 50 años, sí, siempre van a necesitar el consejo del viejo y la viejita. Porque el consejo de papá y mamá siempre será poderoso delante de Dios. Porque después de Dios, los padres, los abuelos son la autoridad primaria de Dios. Por eso le decimos a los hijos, ¿cuáles son los parlantes de Dios en la tierra? ¿Cuáles son los parlantes de Dios en la tierra? ¿Usted sabe que Dios tiene parlantes en la tierra? Son los padres. ¿Quieren oír a Dios? Escuchen a sus padres. Imperfectos y todo, sí, pero tienen algo bueno que decirles. Nunca, nunca hay que cuestionar la autoridad de un padre, aún así sea imperfecto y se equivoque, ni de una madre, porque papá y mamá son autoridad primaria después de Dios aquí en la tierra. Y no existen profetas tan ungidos como los padres. Yo puedo orar y bendecir a un hijo del hermano Juan y la hermana Iriabel, pero lo que ellos digan sobre sus hijos es poderoso, porque ellos después de Dios son autoridad primaria en ellos. ¿Me está comprendiendo? Lo que yo determine sobre mis hijos es poderoso delante de Dios, porque soy autoridad primaria después de Dios aquí en la tierra. Así que profetice sobre sus hijos, diga la palabra sobre sus hijos, y no le crea las mentiras del diablo, créale a Dios. Mis hijos son generación bendita. Lo vemos, lo creemos y caminamos sobre ello en el nombre de Jesús. Yo no le creo al mentiroso. Dice la Biblia que Satanás es el padre de toda mentira. No le creo, eso es un mentiroso, 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 1000 veces mentiroso. Yo le creo al verdadero, a mi Dios, a mi Señor, al que es justo, al que es correcto. Él no miente, Él no falla. Entonces, iglesia, cuidemos de no resistir al Espíritu Santo. Hay mucha gente que está resistiendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo les está diciendo: vamos, vuelve a tomar tu ministerio, vamos, vuelve a activarte. Y la gente ahí viendo para otro lado. Vuelve a activarte, porque voy a pedir cuentas de tu ministerio, de tu mayordomía. No tenemos que resistir al Espíritu. Y lastimosamente muchos han apagado el Espíritu. ¿Todo por qué? Porque no han renovado su mente y el Espíritu. No han renovado sus pensamientos, sus actitudes de acuerdo a la palabra. Y muchos terminan apagando el fuego del Espíritu Santo y terminan blasfemando al Espíritu Santo, apartándose de la gracia que un día los salvó. Amada iglesia, para ir aterrizando, necesitamos ser renovados en el Espíritu, sí o sí, a toda costa, cuesta lo que cueste, venga lo que venga. Necesitamos una renovación urgente en nuestra vida, porque cuando hay un cristiano renovado, todo comienza a renovarse en la casa. Pero un cristiano apático, frío, no solamente se vuelve errático, sino que hace caer en confusión a su familia. Pero donde hay un justo, donde hay una mente renovada, allí está la renovación de Dios. Preguntémosle cuando lleguemos al cielo allá a José:
José llegó a la casa de Potifar y Dios empezó a bendecir la casa de Potifar. José estuvo en la cárcel y Dios comenzó a bendecir la cárcel. Sí, Señor. José comenzó a gobernar Egipto y Dios empezó a bendecir a Egipto por medio de un justo, por medio de un hombre que tenía su pensamiento renovado, alineado a la voluntad de Dios. Un pensamiento renovado habla lo que Dios quiere que hable y abre camino y rompe brecha y abre esos surcos espiritualmente hablando para caminar en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 12 y 2. Y con este versículo vamos a concluir para que oremos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Cuando hablamos de ceñir los lomos del entendimiento, es preparar la mente, capacitar la mente, llenar la mente de Dios. Una mente llena habla las cosas de Dios y revela las cosas de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? A ver, repítelo fuerte. ¿Por medio? Yo quiero que se aprenda esto. ¿Por medio de la renovación de qué? Otra vez hablando del entendimiento. De la renovación del entendimiento. ¿Para qué, mi hermano? Para que comprendamos o comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo yo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo yo camino en la voluntad de Dios? Cuando mi pensamiento es renovado, cuando mi pensamiento es transformado. Y la Biblia dice: no hagan contristar al Espíritu Santo, teniendo el entendimiento sin fruto, porque el entendimiento sin fruto es entenebrecido y cae en tinieblas, cae en oscuridad. La Biblia dice que cuando el pensamiento es renovado, nosotros podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Cuando el pensamiento es renovado, no importa cómo está la economía, Dios nos dará sabiduría para ser buenos administradores de lo que Él nos está dando. Cuando el pensamiento es renovado, usted no puede tener mucho dinero, pero con el poco dinero Dios le va a dar la sabiduría para administrarlo, invertirlo y multiplicarlo de acuerdo a su voluntad. Pero hay mucha gente que puede tener mucho dinero, pero como no conoce la voluntad de Dios, el dinero se le hace agua, se le va y no le alcanza. De ahí la importancia de ser renovados en el entendimiento y no conformarnos a este siglo. Este siglo XXI tiene mucha ideología de hombres. Este siglo XXI tiene mucho yo. La gente cree que es el yo, que soy yo, dice el hombre, el que puedo surgir. Muchos profesando ser sabios se hicieron necios, han caído en lazo creyendo que es con su fuerza. No es con fuerza, no es con poder, es con el poder del Espíritu Santo, es con la fuerza del Espíritu Santo, es con la renovación del Espíritu Santo que podemos caminar y podemos sostenernos. Renovaos en el entendimiento de vuestra mente, renovaos para que comprobemos la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amada iglesia, el deseo de Dios es que caminemos en su voluntad. No se trata de palabras, se trata de acción. ¿Cuándo podemos accionar de acuerdo a la voluntad de Dios? Cuando, mire, el pensamiento se renueva y se fortalece. Yo quiero que usted se grabe esta verdad. Mi pensamiento se renueva de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando el pensamiento es renovado, nosotros somos fructíferos. Podemos aprender a ver como Dios ve, podemos aprender a oír como Dios oye, podemos percibir como Dios percibe y podemos caminar de acuerdo a los pensamientos de Dios, porque la mente de Dios está en nosotros. No es una simple palabra o retórica, es meternos de lleno en el Espíritu. Es necesario que la iglesia de Cristo sea llena del Espíritu Santo y no de activismo, sino del Espíritu. Amado hermano, lo que nos va a sostener en este siglo XXI es la llenura del Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, habla de una constante renovación y una constante llenura. Más, que tu copa y mi copa estén rebosando para nosotros siempre tener palabra de Dios, entendimiento de Dios.
Ya no perdamos el tiempo en cosas huecas, vanas, mundanales, sino aprendamos a llenar la mente de Dios. Así que quiero que en esta hora nos pongamos en pie, amado hermano y hermana. Usted y yo nos ponemos en pie, vamos a levantar nuestras manos. Los que están en casa de manera virtual, póngase en pie allá en su casa también, levante las manos en su casa y le vamos a decir al Padre en esta hora: Padre, en el nombre de Jesús, renueva mi entendimiento, quita todo aquello que estorbe o que pueda traer algo añejo a mi vida. Dios no quiere una mente pasiva ni errática, Dios quiere una mente activa, viva, perseverante, humilde, una mente que está conectada a las cosas del reino. Dios quiere que en ti y en mí sea renacida una esperanza de gloria a través del entendimiento de la palabra. Yo te pido, Señor, que nos des hambre y sed de justicia por tu palabra, hambre y sed de justicia por las cosas del reino. Renueva el entendimiento de nuestra mente, renueva nuestra mente, renueva nuestro ser. Reprendemos, Dios mío, todo aquello que impida el fluir de tu espíritu, y yo oro para que a tu pueblo, a la iglesia, le des una mente renovada, que hable las cosas de Dios y por ende terminemos haciendo las cosas del reino. Mente, palabra y acción conectadas con la voluntad de Dios. Que nuestra mente, nuestras palabras y acciones estén conectadas con la voluntad del Espíritu Santo. Dígalo conmigo, hermano y hermana, repítalo: que mi mente, mis palabras y mis acciones estén conectadas con la voluntad del Espíritu Santo. Dígalo: que mi mente, mis palabras y acciones estén conectadas con la voluntad del Espíritu Santo, para entender lo que tengo que hacer, para entender mi propósito y para abrir camino. Porque un creyente renovado es un creyente que habla las cosas del reino, y cuando hablamos las cosas del reino, establecemos el reino, rompemos cadenas, rompemos tinieblas, rompemos toda apatía, rompemos toda estructura mental y de hombres, y declaramos el reino de Dios. Así que, hermano, nuestra mente renovada hablará las cosas del reino, y por lo tanto haremos lo que Dios quiere que hagamos. Oro por tu pueblo, oro por tu iglesia, para que tu iglesia sea fortalecida en el nombre interior, en el nombre de Cristo Jesús. Diga conmigo: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a la iglesia, bendigo a tu pueblo. Iglesia, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigo tu entrada, bendigo tu salida, bendigo tu negocio, bendigo tu trabajo, bendigo tus estudios, bendigo tus metas, anhelos, proyectos. Bendigo todo lo que te propongas en el nombre de Jesús. Bendigo en el nombre de Jesús lo que Dios te dará esta semana. Declaramos, no en el nombre de ningún hombre, sino en el nombre de Jesús, una semana plena de victoria, de gracia, de favor y de sabiduría. Pero por encima de todo, Dios mío, renuévanos en el pensamiento para hablar las cosas del reino y establecer tu reino. Sobre tu pueblo declaro tu bendición y tu cobertura en el nombre de Jesús. Diga amén y amén, y dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Diga: gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, dele gracias a Él. Gracias al Señor damos, gracias al Señor. Amada iglesia, bendiga a su hermano. Salude ahí a su hermano, bendiga.